Buen día, ¿me pueden confirmar por favor si me están escuchando? Buen día. Por favor, ¿me confirma si me escuchan? Bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión en línea. Nos corresponde iniciar la fase de planificación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. En esta fase, perdón, voy a ponerla en modo presentación para que lo veamos mejor. Les agradezco cerrar los micrófonos para que no tengamos interrupción de la grabación. Gracias. Bueno, entonces en esta segunda fase vamos a trabajar el tema de la evaluación inicial. Nos corresponde también trabajar la metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, la planificación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, la capacitación, las evidencias de aprendizaje serán lo último que abordemos. Este tema es bastante largo, entonces vamos a dividirlo en dos partes. En esta primera parte vamos a trabajar lo que son los componentes de la evaluación inicial, y yo les voy a mandar una presentación a ustedes con lo que es la metodología de implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, así como una matriz explicada de cómo realizar. Entonces, en esta fase de planificación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, se abordan diferentes temas. Le agradezco a Jessica que cierre el micrófono. Gracias, Jessica Ferrato. Un momento, profe. Gracias. Bueno, entonces, en la fase de planificación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, vamos a abordar el tema de la implementación de la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, cómo se planifican los indicadores de estructura, proceso y resultado, que es una forma como la cual la empresa va a medir los avances en la implementación del sistema. Vamos a abordar también el tema de la comunicación, con la cual está obligada la empresa para trabajar el tema de salud y seguridad en el trabajo y el plan de trabajo anual. Y en el tema de la capacitación, vamos a abordar cuáles son las metodologías apropiadas para el abordaje de formar a personas que laboran en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y respecto de la metodología para la implementación, pues ya les indiqué que les voy a compartir un video explicativo donde está el paso a paso de cómo elaborar la matriz de riesgos. Entonces, en esta primera fase de planificación, las empresas están obligadas por el artículo 224616 del decreto 1072 a establecer una evaluación inicial del sistema para poder identificar las prioridades que en materia de seguridad y salud en el trabajo van a ser abordadas durante todo el tiempo de la implementación. Entonces, esta evaluación inicial está establecida por norma y por ende es obligatoria para las empresas. Esta debe realizarse para identificar cuáles son las prioridades, es decir, que la empresa debe partir de un diagnóstico real de su situación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esta realización de la evaluación inicial debe realizarse siguiendo los lineamientos establecidos en el decreto 1072, pero también se establecen unos parámetros de realización de la misma y esos parámetros están en la resolución 312 de 2019, que ustedes la tienen allí en los materiales de apoyo. Es decir, no cualquier persona puede realizar
una evaluación inicial, tiene que ser una persona que tenga conocimientos y que sea idónea para la realización de la misma. En esta evaluación inicial de la empresa, ¿qué es lo que debe realizar la empresa? Entonces la empresa va a identificar la normatividad con la cual está obligada, para lo cual va a establecer la matriz legal. Ya tuvimos oportunidad de mirarlo en esta unidad, pero otra de las obligaciones sobre las actividades que se realizan en esta fase es realizar la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, identificar las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa, evaluar la efectividad de las medidas implementadas en materia de control, que estas medidas de control las vamos a ver en detalle en la unidad 3, revisar el cumplimiento del programa de capacitación anual que establece la empresa, programa que se basa en el diagnóstico que realiza la empresa y que le muestra las necesidades reales que tiene, hacer una evaluación de los puestos de trabajo para poder hacer una vigilancia epidemiológica de los trabajadores, hacer un registro de los resultados de los indicadores de estructura, proceso y resultados. Ya ahorita vamos a mirar cuáles son los indicadores. Y frente a todos ellos, como lo trabajamos en la unidad anterior, se debe tener una evidencia, o sea, debe haber una forma mediante la cual la empresa demuestra que ha realizado las acciones con las cuales está obligada. Hay varias formas de hacer la evaluación inicial. Yo les traigo aquí un modelito de lo que podía proponerse en una empresa como una matriz de evaluación inicial. En este modelito de matriz están establecidas las acciones que la empresa debe desarrollar. Eso se hace para la fase de planear, que es en la que se realiza la evaluación inicial. Es decir, yo para poder empezar a implementar un sistema, debo evaluar cómo está mi empresa en materia de riesgos, para que sabiendo cómo está mi empresa, yo implemente las acciones que sean las necesarias verdaderamente. Entonces, esta matriz establecería cuáles son los recursos que la empresa tiene, cuáles son las actividades que la empresa debe desarrollar en esta etapa, y frente a eso la empresa establece el ítem, o sea, la acción que va a desarrollar, la actividad que va a desarrollar, e igualmente establece un criterio y un modo de verificación, es decir, establece cuál es la obligación para la empresa y cuál es el modo en el cual la empresa va a mostrar que realizó la acción. Y la empresa le coloca un porcentaje que considere es lo requerido para tener el 100% del cumplimiento de las acciones que debe desarrollar en esta evaluación inicial del sistema. En esta fase de planificación, entonces la empresa debe establecer también una política, debe establecer unos objetivos por los cuales se implementa el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, y debe procurar que todas las acciones están encaminadas hacia el mejoramiento continuo en los estándares de seguridad y salud en el trabajo, para garantizar que todos los trabajadores van a tener entornos de seguros sanos y saludables. En esta fase se definen también los objetivos del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, se establece el plan anual de trabajo y se definen los indicadores, como ya lo dijimos. Entonces, esta obligatoriedad de establecer una política de seguridad y salud en el trabajo es para todas las empresas, y esta obligatoriedad está establecida específicamente en el decreto 1072, en el artículo 22465, es decir, es una obligación para todas las empresas, independientemente de su tamaño, establecer una política de seguridad y salud en el trabajo. Ya vamos a mirar qué es una política. La política es un documento que la empresa establece y que está obligada a cumplir.
y se considera que es un compromiso de la alta dirección de la organización. Y una vez que la empresa lo formula, lo establece en un documento y es concisa la política, esta debe ser divulgada a todos los trabajadores de la empresa, a todas las sucursales de la empresa, porque es obligación que todos los trabajadores tengan conocimiento de cuál es la política o cuál es, digamos, como por qué la empresa establece este sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, como ya dijimos, debe tener alcance a todos los centros de la empresa y a todos los trabajadores, independientemente de la forma de vinculación que ellos mismos tengan. El decreto 1072 establece cuáles son los requisitos para considerar que una política está bien planteada. Entonces establece los siguientes requisitos. Dice, debe establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, debe haber un parrafito donde diga que la empresa se compromete en la implementación y en la prevención de la gestión de los riesgos. Debe ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros, porque acordémonos que la evaluación inicial se hace para saber el estado de nuestra empresa y actuar conforme a lo que se encuentra. Debe ser concisa y redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal. Fíjense que este es un requisito que seguramente les va a aparecer por ahí en la pruebita de conocimiento. Quien firma la política de seguridad y salud en el trabajo, entonces la firma el representante legal de la empresa. Es también un requisito que sea difundido a todos los niveles de la organización, que sea conocida por los trabajadores y demás partes interesadas, es decir, por los usuarios de nuestro servicio, por nuestros proveedores, y debe ser revisada como mínimo una vez al año y actualizarla conforme a los cambios que se vayan produciendo. Eso es lo que establece el decreto 1072 como obligación de lo que debe contener una política. Debe tener también unos objetivos. Entonces, los objetivos mínimos que debe tener son, primero, identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para establecer los respectivos controles. Debe proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y debe cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales. Esos son los requisitos mínimos que debe tener una política. Miremos aquí un ejemplo de una política. Como ustedes ven, es muy sencillo. Son 3 párrafos en los cuales la empresa cumple con los requisitos y objetivos que les acabo de mostrar. Miremos si sí están establecidos acá. Entonces dice, la empresa a veces se compromete, o sea, ahí ya está el compromiso, desde todos los niveles administrativos con la protección de la salud de los trabajadores, promoviendo ambientes de trabajo seguros y saludables. Es decir, trabaja para la protección de los trabajadores y revisa que sus ambientes sean saludables, ejerciendo el control de los riesgos presentes en las actividades y en los procesos propios de la empresa y asegurando todo desde el cumplimiento de la normatividad legal vigente. Fíjense ustedes que solamente en ese párrafo ya se está cumpliendo con los objetivos mínimos que establece los requisitos de la política. Y dice, todas las acciones planteadas contarán con recursos humanos, físicos y financieros necesarios para su ejecución y mejoramiento continuo. Es decir, que no basta con que la empresa formule un documento, sino que además debe garantizar que va a tener los recursos disponibles para poder realizar esas acciones. Y todos los empleados y contratistas temporales están obligados a cumplir de forma responsable con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ustedes ven, esa es una política muy sencilla. ¿Qué dice la norma respecto de los objetivos? Se establece que deben ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento. Por ello es que la empresa debe establecer
unos indicadores mediante los cuales va a decir cómo va a medir el avance de su política y la implementación de la misma. Deben ser adecuados para las características y tamaño de la organización, ser coherentes con el plan de trabajo anual, es decir, que yo establezco una política, hago análisis de riesgos, propongo acciones de control y sobre lo que he encontrado en la evaluación inicial, establezco mi plan anual de trabajo, porque mi plan anual de trabajo se hace para cumplir con la seguridad de los trabajadores, pero basado en el diagnóstico que hace la empresa. Y deben ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. Ejemplos de objetivos que se pueden plantear, aquí hay varios, estos los encuentran ustedes de manera específica en el material de estudio de la primera unidad. Y estos objetivos son, primero, dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, definir las acciones encaminadas a la prevención de accidentes, identificar de forma oportuna las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, establecer actividades de gestión de los riesgos, verificar la implementación de las actividades de prevención. Es decir, todos estos que les estoy enunciando podrían ser objetivos que una empresa podría plantear dentro de su política. Nos dice la norma que en la evaluación inicial deben ser los objetivos medibles y cuantificables. ¿Cómo hago que un objetivo sea medible y cuantificable? Debo establecer una forma de medir su cumplimiento. Y esa forma de medir su cumplimiento se establece mediante un indicador. Un indicador es una forma de medir, una forma de mirar el avance de algo que yo me he propuesto, ¿sí? Entonces, se establecen los indicadores y estos indicadores pueden ser de estructura, de proceso y de resultado. ¿Qué es un indicador de estructura? Un indicador de estructura son aquellas formas de medir los avances que la empresa tiene en la etapa de planificación, es decir, lo que vimos en la fase 1 y lo que estamos viendo en la fase 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a medir en un indicador de estructura? Voy a medir, por ejemplo, si la política de seguridad y salud en el trabajo está comunicada a todos los trabajadores como es obligación de la empresa. Si la empresa asignó a los responsables de los diferentes de la empresa frente a la implementación del sistema. Si la empresa conformó y puso en funcionamiento el Comité Paritario de Salud Ocupacional. Si la empresa estableció un plan de prevención en materia de atención de emergencias. Todas esas son cosas que la empresa tiene que medir en la fase de planificación y se miden mediante un indicador de estructura. Un indicador de proceso mide los avances de la implementación de las acciones que se planificaron en la planificación. Entonces, en un indicador de proceso yo mido si cumplí o no cumplí lo que planeé en la primera fase. Entonces, ¿qué voy a medir en un indicador de proceso? Voy a medir la ejecución del plan de trabajo anual, voy a medir la ejecución del plan de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, voy a medir la evaluación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense ustedes que todos estos indicadores empiezan por ejecutar, es decir, lo voy a hacer para medir lo que planeé. Y un indicador de resultado me mide, como su nombre lo indica, los resultados del cumplimiento de lo que planeamos y realizamos en la segunda etapa. Entonces, en un indicador de resultado yo mido cumplimiento de los requisitos normativos, mido el cumplimiento del plan de trabajo anual, mido la evaluación de las no conformidades detectadas en la empresa,
Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el curso. Simplemente es para que sepan que en esta fase de planificación del sistema de gestión es obligación de la empresa hacer una evaluación inicial y que esa evaluación inicial establece para la empresa la obligatoriedad de tener unos indicadores y que esos indicadores sean medibles y cuantificables. Esta presentación, tal como se la estoy mostrando a ustedes, la encuentran en los materiales, no la presentación, obviamente. Lo que encuentran es el material de estudio con todo lo que les estoy presentando. ¿Cómo se procede para establecer un indicador? O sea, pareciera que fuéramos un complejo, pero en realidad es muy simple. La norma establece que la empresa está obligada a realizar una ficha técnica por cada indicador. Una ficha técnica es donde yo digo cuál es mi indicador, cómo lo interpreto, cuál es el límite de su cumplimiento, cuál es la periodicidad del reporte y a cuáles personas se debe presentar el resultado. Entonces, digamos, voy a mirar una ficha técnica de un indicador de estructura, que es establecer la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, la definición de mi indicador es medir que la política de seguridad y salud en el trabajo esté comunicada. ¿Cómo interpreto el indicador? Reviso a qué porcentaje de los trabajadores les ha sido difundida la política. El límite de cumplimiento sería pues el 100% de los trabajadores sepan de la política, esté comunicada. El método de cálculo sería el número de trabajadores que conocen la política sobre el número total de trabajadores. De esa forma se establece el porcentaje. La fuente de cálculo puede ser una prueba realizada a una muestra de trabajadores donde se evalúen los conocimientos sobre el sistema de gestión. La periodicidad del reporte dependerá de las necesidades de la empresa, puede ser trimestral, semestral, y las personas a quien se presente el resultado serán el empleador, el representante del COPAS, o al vigía de seguridad y salud en el trabajo. Los indicadores, hay algunos indicadores que ya están establecidos, es decir, que son fácilmente identificables, y esos indicadores ustedes los pueden mirar en la resolución 312, que la tienen disponible allí en los materiales de apoyo de la primera semana. La resolución 312 es la que establece los estándares mínimos de lo que debe tener implementada una empresa de acuerdo a su tamaño. En esa resolución ustedes encuentran este cuadro con una serie de indicadores, digamos que es como una facilitación a las empresas de que establezcan indicadores adecuados, acorde con las necesidades de lo que encuentran. Eso por parte de la política, de los objetivos y de la medición mediante indicadores. Es obligación de la empresa también establecer mecanismos eficaces para la comunicación de la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces la empresa debe establecer cómo le va a decir a sus trabajadores qué es lo que debe hacer y de qué forma debe hacerlo. Entonces establece la empresa mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas en materia de seguridad y salud en el trabajo, garantizar que se dé a conocer el sistema a los trabajadores y contratistas, disponer de canales que le permitan recolectar las inquietudes que en materia de seguridad y salud en el trabajo se puedan presentar. Y para esto, pues existen diferentes canales de recolectar la información y diferentes metodologías. ¿Cómo se puede hacer esta divulgación o comunicación de las acciones que la empresa desarrolla en materia de seguridad en el trabajo para que los trabajadores la conozcan y se comprometan? Eso se puede hacer mediante comunicaciones internas, mediante herramientas como la entrevista, programas de sugerencias, correo electrónico, estableciendo herramientas de gestión, cartas al personal, mediante el uso de carteleras, teniendo cuadernillos para la inducción y reinducción en materia de seguridad y salud en el trabajo, elaborando folletos para que los trabajadores conozcan lo que la empresa hace, publicaciones
institucionales, reuniones. Es decir, todas estas son diferentes metodologías que la empresa puede utilizar para hacer la divulgación de las acciones y obligaciones que se tienen en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y una vez que se tiene conocimiento de todo esto, que se ha elaborado un diagnóstico, que yo he realizado el análisis de riesgos, se establece un plan de trabajo anual. En el plan de trabajo anual yo lo que voy a hacer es realizar acciones para mejorar la situación que encontré en mi diagnóstico. Entonces, en este plan de trabajo anual, yo voy a tratar de alcanzar cada uno de los objetivos que me propuse, voy a establecer unas personas responsables y voy a comprometer a la empresa con la erogación de recursos y la capacitación de personas para la realización de las acciones. Este sería un ejemplito de un plan de trabajo anual, también lo tienen ustedes allí en el material de estudio, donde se proponen los objetivos, las metas, la actividad que la empresa desarrolla, las personas responsables y un cronograma de actividades donde se establece la fecha máxima de realización de la actividad. Esto es lo que debe contener un plan de trabajo anual. Este es simplemente un ejemplito de lo que puede ir dentro de un plan de trabajo anual. Y la empresa se compromete igualmente a asignar recursos físicos, económicos y humanos. Y este plan de trabajo anual va firmado por el empleador y por el responsable del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Este plan de trabajo anual debe ser revisado como mínimo una vez al año y debe contar con la participación del comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo, que es la persona que es el canal entre la dirección de la empresa y los trabajadores. Y la empresa está obligada a que todas las personas que ingresan por primera vez a la empresa van a tener al inicio de sus labores una inducción sobre los riesgos que pueden estar presentes en su ambiente de trabajo en el cual va a desempeñar la labor. Para esta capacitación en materia de seguridad y salud del trabajo existen diferentes estrategias que la empresa puede utilizar. Entre ellas están el método de problemas, que es una forma de enseñanza o una forma de hacer abordaje de problemas reales que se presentan en la empresa y que pueden ser propuestos por los mismos trabajadores para tratar de encontrar las soluciones acorde con lo que exige un ambiente seguro y saludable. Entonces, pues la empresa elegirá, dependiendo del tipo de sus trabajadores, qué tipo de estrategia elige para hacer las capacitaciones. ¿Qué es lo que contiene un plan de trabajo anual en materia de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, en el plan de trabajo anual se establece cuál es la capacitación que yo voy a hacer y eso va de acorde con lo que encontré en mi diagnóstico. Establezco el objetivo de esa capacitación, una intensidad horaria, una población objeto. Miremos uno en detalle. Entonces, por ejemplo, la empresa va a capacitar a los trabajadores en la forma de identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos. ¿Cuál es el objetivo? Que los trabajadores puedan identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para prevenir accidentes. La intensidad horaria me dice el tiempo con el cual la empresa se compromete a realizar la acción. La población objeto, pues es a quien va dirigida la capacitación. El capacitador será pues el que la empresa elija, pero debe ser idóneo y debe conocer del tema. La empresa debe tener un registro, un soporte de esa capacitación que realiza y debe establecer una fecha de programación para después mirar si se ejecutó o no se ejecutó, porque eso después se revisa en la fase de la auditoría y revisión por la alta dirección. Esas son las acciones que se desarrollan en la evaluación inicial, además de... Profesora. Sí. Disculpe, qué pena, buenos días. Es que tengo una duda en cuanto a la hoja que acabo de pasar, a la guía que vimos.
Ahí dice que 8 horas. Entonces esas horas, digamos, en un plan de acción, esas 8 horas que deben ir dirigidas, que es un ejemplo, al personal, ¿se dividirían durante el año? Sí, claro, es un plan de trabajo anual. Entonces la empresa dice, en este año sobre prevención de riesgos voy a trabajar 8 horas, porque la situación de mi empresa me permite que sea ese tiempo. Entonces voy a hacer 1 hora en enero, voy a hacer 1 hora en febrero, voy a hacer... Sí, esas son horas que se dividen en el año para cumplir con lo que se establece en la planificación. ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Queda claro? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, listo. Vamos a mirar ahora el tema de las actividades que tenemos para esta segunda unidad. Tenemos que hacer una actividad interactiva que se llama sectores económicos reto a la protección. Esa actividad interactiva tiene unas instrucciones que ustedes deben leer para poderla hacer bien. Aquí están las instrucciones. La actividad interactiva la encuentran aquí en los materiales de estudio. Entonces dice, seleccione el sector económico de su preferencia. Van a tener que analizar 3 sectores. De esos 15 que se les proponen, ustedes eligen 3. Entran al sector económico. Una vez que entran, analizan los riesgos que se encuentran presentes en el sector. Es una actividad muy importante para quien trabaja el tema, porque allí van a encontrar los riesgos presentes, las consecuencias sobre los trabajadores y las medidas de control o de intervención que la empresa debe tener. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Revisan un sector económico, los 10, 15, 12 riesgos que estén allí propuestos, toman el pantallazo final y lo pasan al documento que está dispuesto en la actividad. ¿Qué me tienen que mandar? 3 pantallazos de 3 actividades diferentes. Pantallazo final, no es pantallazo de cada riesgo, pantallazo final. A medida que ustedes van analizando los riesgos, les van saliendo las medidas de control. Entonces, si ustedes lo hicieron bien, obviamente. Entonces, cuando les salen las medidas de control en un factor de riesgo, ustedes las copian de la misma actividad y esas medidas de control las pasan al mismo documento. Entonces, me van a entregar los 3 pantallazos finales y algunas medidas de control. Esa es la primera actividad. La segunda actividad, esto es lo que van a encontrar en esa actividad interactiva cuando analizaron el factor de riesgo. El tipo de peligro y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, para el trabajo en alturas, y las medidas de intervención sugeridas fueron el uso de EPP, los exámenes periódicos, los usos de sistemas de protección contra caídas. Entonces ustedes copian esto, la actividad permite que las copien y las pasan al documento. La segunda actividad es elaborar la identificación de peligros y valoración de riesgos, es decir, hacer la matriz de riesgos. La matriz de riesgos les voy a mandar. Les voy a colgar allí en grabaciones de la sesión en línea un video explicativo de cómo elaborar la matriz de riesgos paso a paso. Tienen que mirarlo si lo quieren hacer bien. Pero además les voy a mandar una matriz explicada, donde está columna por columna y fila por fila cómo desarrollarla. Si ustedes leen juiciosamente ese material y miran el video, van a poder elaborar la matriz. Allí en la actividad está propuesto el formato de elaboración de los riesgos, pero yo les voy a mandar una matriz explicada en el curso del día de hoy. Entonces recuerden revisar la grabación, porque el segundo video que van a encontrar de grabación de esta unidad, acuérdense que para llegar a la grabación ustedes entran a contenido, luego entran a proyecto, luego entran a la carpeta de sesiones en línea, y en la carpeta de sesiones en línea entran a grabaciones, sesiones en línea. Y allí en grabaciones están los videos, ¿sí? Entonces ustedes entran al video de la semana 2, van a tener 2 videos, esta sesión más el video explicativo, y yo les voy a mandar la matriz de riesgos para que la puedan revisar.
Se las mando explicada para que vean en detalle cada columna. Lo hago como un aporte adicional porque el material de estudio lo tiene perfectamente explicado. Digamos que es un poco como de facilidad para que puedan hacer la actividad bien desarrollada. ¿Listo? ¿Sí les queda claro qué es lo que vamos a hacer? Sí, señora. Bueno. Entonces, obviamente, pues este es el primer día de la segunda unidad. Este es un abrebocas de lo que ustedes van a encontrar en el material de estudio. Obviamente tienen que estudiar el material porque cada uno de los puntos que yo desarrollé tiene su propio contenido. Es muy importante que bajen ese material porque les va a ser de mucho apoyo para quienes trabajan en el tema y que realicen, mire, si ustedes realizan esa actividad interactiva juiciosos, van a tener puntos para la actividad 2 y puntos para la actividad 3, porque si ustedes tienen en ese documento las medidas de control, ya prácticamente tienen realizada la actividad de la semana 3, ¿sí? Entonces, por favor, háganla muy juiciosamente. ¿Listo? Nos quedan 4 minuticos de la sesión para que contestemos algunas preguntitas, si tienen dudas. Yo no les hago sesiones largas porque yo sé que están trabajando, que están en sus ambientes y que necesitan su tiempo para el trabajo. Pero la grabación queda disponible y les mando ayudas adicionales. ¿Alguna observación? ¿Ninguno? Bueno, como sé que el tema es largo, que es dispendioso, los invito a que vuelvan a mirar la grabación con el material en la mano y eso les va a ayudar muchísimo para la realización de la actividad. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchísimas gracias por su participación, que tengan un excelente día y recuerden que están abiertos los canales para que formulen sus dudas, foro de dudas e inquietudes, correo electrónico, mensajería interna, allí me pueden colocar cualquier inquietud que tengan respecto a la realización de las actividades. ¿Listo? Sí, señora, muy amable. Bueno, que tengan un bonito día. Hasta pronto. Luego. Igualmente. Gracias.